Señor Jesucristo. Es una gran bendición poder llegar hasta sus hogares, hasta donde está usted, a través de este medio y llegar con el mensaje de la palabra de Dios, que es mucho mejor, más enriquecedor que otras cosas más con las cuales una persona puede llegar a su hogar. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a manejar un tema basado en una pregunta y es: ¿en qué tiempo estamos viviendo? Vamos a mirar y vamos a ubicarnos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 12, el verso número 54. Vamos a leer la palabra del Señor hasta el verso número 56. Y dice de la siguiente manera: Jesús le dijo a la gente: cuando ustedes miran hacia el oeste y ven una nube en el cielo, dicen, va a llover, y en verdad llueve. Y si ven que sopla viento desde el sur, dicen, va a hacer calor, y así pasa. ¿A quién tratan de engañar? A ustedes les basta mirar el aspecto del cielo y de la tierra para saber si el tiempo será bueno o malo. Pero miran lo que yo hago y no son capaces de entender que son señales de Dios. Bueno, la historia cuenta acerca de las generaciones, y hay algunas que han sido repetitivas, o sea, han repetido lo mismo que han hecho otras generaciones atrás. Y en la Biblia hay varios textos para aclararnos un poco esto, porque sí es importante que todos en esta época podamos por lo menos tratar de entender o conocer en qué época o en qué tiempo estamos viviendo. Y lo que aparece registrado aquí en San Lucas era que en la época en que Jesús vino a Israel, la gente conocía muy bien el aspecto de los tiempos. Ellos sabían cuando iba a llover y llovía. Sabían cuando iba a hacer calor y hacía calor. Pero ellos no conocían la época o el tiempo de la visitación de Dios a ellos. Por eso fue que los sorprendió tanto, porque ellos no alcanzaron a discernir. Cuando los profetas hablaron acerca de la salvación que se iba a manifestar a los seres humanos, dice la palabra de Dios que los profetas en su época o en su tiempo, ellos investigaron diligentemente para ver en qué tiempo era y sobre qué persona se iba a dar el cumplimiento de esto. Y la misma Biblia dice que el Espíritu Santo les hizo entender a ellos que no era para ellos que estaban administrando lo que enseñaban, sino que era para la época nuestra, y que el personaje a quien se referían los profetas, todo apuntaba a Jesucristo. Hay algunos textos en la Biblia que quisiera que los notáramos, y entre ellos aparece el capítulo número 17 de San Lucas, el verso número 26. Vamos a anotar a ver qué dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en el arca, y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot, totalmente diferentes. En la ciudad de Sodoma, la gente comía, se divertía, compraba y vendía,
sembraba y construían casas, pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Aquí hablamos de algo muy diferente. Los tiempos de Noé eran los extremos totalmente de los seres humanos en cuanto a su maldad. La Biblia aclara en el capítulo 6 del libro de Génesis, explica el motivo por el cual Dios decidió castigar a esa generación. Los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, se casaron con ellas y les engendraron hijos. Y a Dios le desagradó totalmente eso. Y dijo, no serán más de 120 años. Y exterminaré al hombre de la tierra. Cuando habían llegado también a los extremos en Sodoma y Gomorra, cuando en realidad los hombres no buscaban a las mujeres, habían dejado el uso natural y se habían lanzado a buscar a los hombres, hombres con hombres. Eso le produjo una grande ira a Dios. También vino y sacó a Lot, y después de que sacó a Lot, entonces la ira de Dios se derramó sobre esa ciudad, o esas ciudades que habían en esa llanura. Quisiera que a través de la palabra nosotros fuéramos ubicándonos en el contexto, y el contexto es darnos de cuenta en qué tiempo es que nosotros estamos viviendo. Hay otro tiempo totalmente diferente al de Noé, totalmente diferente al tiempo de Lot, y otro tiempo totalmente diferente al tiempo en que Jesús se manifestó. Y aparece en el libro de Miqueas, Miqueas capítulo número 7, y de una vez sirve para aclarar este texto, que hay muchos que le dan muy mala interpretación a esto. Dice, yo Miqueas soy un miserable, y quisiera calmar mi apetito, ando en busca de uvas o higos, pero no encuentro nada que comer, ya todo lo han cosechado. Ya no hay en este mundo gente buena y que ame a Dios. Unos a otros se hacen daño, solo esperan el momento de matarse unos a otros. Los gobernantes y los jueces exigen dinero para favorecer a los ricos. Los poderosos dicen lo que quieren y siempre actúan con falsedad. Son unos maestros para hacer lo malo. El más bueno y honrado de ellos es peor que una mata de espinos. Pero ya está cerca el día en que Dios los castigará, tal como lo anunciaron los profetas. Ese día no sabrán qué hacer. Por eso, no confíen en nadie, ni crean en lo que otros les digan. Tengan cuidado de lo que hablan, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres. Las nueras desprecian a sus suegras. Y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Por eso, no confíen en nadie ni en su propia esposa. Yo por mi parte pondré mi confianza en Dios. Él es mi Salvador y sé que habrá de escucharme. Este es un tiempo totalmente diferente a los otros tiempos. En esa época, donde le tocó al profeta Miqueas, habían llegado a tal extremo en las familias. No se podía confiar absolutamente en nadie, ni en los jueces. No se podía confiar ni en los hijos, los padres, ni en las suegras, ni en las nueras. No se podía confiar ni en la esposa. Porque la palabra dice que los peores enemigos que habían en esa época eran los de su familia. Es posible que en muchas familias se esté repitiendo ahora igualito.
hay personas que no duermen confiados porque tienen miedo a una reacción de su esposa o su esposo en la noche. Y no que la acaricie, sino que de pronto le corte los pies o le corte la cabeza. Y también hay mucho miedo. Hay personas que tienen miedo aún digerir alimentos en la casa, porque tienen miedo que los envenenen, que les hagan alguna hechicería. Hay mucha gente así. Y en esa época de Miqueas se vivía algo muy parecido. Eran tiempos bien difíciles para la familia, de tal manera que el único en esa época en quien se podía confiar era en Dios. Es posible que ahora no sea igual, pero en esa época no se podía confiar ni en la esposa, porque la esposa lo podía traicionar a uno entregándolo en manos de los verdugos. No se podía confiar en los hijos, ni en las nueras, ni en las suegras, ni en los padres. No se podía hacer. Pero hay algo que quiero que lo notemos y aparece en el libro de Mateo. En el Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el verso número 10, quiero que notemos algo. Y dice: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Creo que la mayoría de los que tenemos conocimiento de la palabra, los que enseñamos la palabra, podemos decir confiadamente que estamos viviendo tiempos bien difíciles y también conocidos como los últimos tiempos, porque esta reúne todas las características para que el Señor venga. Las reúne todas, totalmente todas. ¿Por qué? Porque parecen a los que vivían en la época de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían y se alegraban. Se parecen mucho a los que vivían en la época de Lot. Hoy en día el homosexualismo está tomando mucha fuerza en la tierra. Está repitiéndose la misma historia de la época de Lot. La misma historia se está repitiendo. Así que por esa parte también llena esta humanidad, llenan los requisitos para decir que vivimos los últimos tiempos. Y aparte de eso, lo que dice Mateo. Mateo dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Aquí en esta versión dice: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará a otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Y mire, en realidad, hoy en día ya casi nadie sabe quién es su prójimo. Ya casi nadie le da la mano a nadie. Lo hace por temor que si le hace bien a alguien hay alguna represalia. Pero más que todo de ellos es que el amor al prójimo se ha terminado.
más fácil odiarse que amarse. Es más fácil aborrecerse que quererse. Es más fácil inclinarse a hacer el mal que hacer el bien. Y es posible también que mucha gente en su familia, en la familia mismo, esté viviendo la época de Miqueas, donde no se podía confiar absolutamente en nadie, ni en la misma esposa, que era la persona de más confianza. Hoy en día no podemos generalizar esto. Los que tenemos esposa y tenemos buena esposa, podemos decir tranquilamente que vivimos confiados en ella. Nos comemos el alimento confiado porque nunca nos va a dar un veneno. Nos acostamos seguros con ella porque nunca pensamos que nos va a cortar la cabeza o los pies. Pero sí hay muchas familias que están viviendo tiempos bien difíciles entre la familia. Hay familias que se están acabando por una herencia, por una casa vieja que está para caerse. Están peleando y discutiendo muchas de las cosas que no valen la pena, y el valor de la familia lo están perdiendo. Pero quisiera, amigo y hermano, en esta noche invitarte a que reflexiones y te des de cuenta en qué tiempo tú estás viviendo. Descúbrelo. La Biblia lo enseña, el tiempo mismo lo dice. Así como ellos sabían allá cuando iba a llover y llovía, cuando iba a hacer calor y hacía calor, pero sin embargo no era suficiente, y el Señor les reprochó eso y les dijo: hipócritas, les dijo así, ustedes conocen bien los tiempos, saben cuándo va a llover y cuándo va a hacer calor, pero no saben el tiempo en que el Hijo del Hombre los ha visitado. La mayoría de gente está tranquila. O sea, a la expectativa están de lo que está pasando, pero la mayoría de gente está tranquila. No se preocupan, no piensan, no se preparan para esperar al Rey de todo el universo que vendrá desde los cielos. Y eso es lo que va a llevar a darle una sorpresa al mundo entero. Cuando menos se den de cuenta, fue que apareció el Señor en las nubes y se ilumina todo, se alumbra todo. Si todos lo saben, no interesará en el momento. Solamente a los que se hayan preparado a tiempo y hayan vivido de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, serán dichosos y bienaventurados, porque tendrán parte en el reino de Dios. Es tiempo de ubicarnos. Ubícate en realidad. Si tú estás viviendo en el mejor tiempo, en el peor tiempo o en los últimos tiempos, tú mismo colócale ahí un like al conocimiento tuyo y di: conozco el tiempo, verdad, en el cual estoy viviendo. Cristo está para venir y no tardará. Por lo tanto, es tiempo que abramos nuestros ojos para que lo veamos, que nos limpiemos nuestros oídos para que lo escuchemos, y no solamente eso, y preparemos nuestro viaje para poder recibirlo a Él en las nubes. Nos toca llegar hasta las nubes y necesitamos tener buen impulso para llegar allá, y solamente el Espíritu Santo nos impulsará para llegar hasta las nubes. El que no tenga el Espíritu Santo en su vida, pues lastimosamente no tendrá fuerza para ascender a las nubes. Te invito, apreciado amigo, para que sigas nuevamente con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y espero que esta enseñanza se convierta en una bendición para ti y para tu familia, y para que conozca los tiempos en los cuales vivimos. Que Dios te bendiga.